Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy estamos muy contentos por doble razón. Por un lado tenemos a un invitado de lujo, un especialista en una de las obras cumbres de la literatura universal. Me refiero a la Divina Comedia, al Dante Alighieri, además de otros libros que escribió. Por otro lado, estamos muy contentos porque él es una persona autodidacta, asidua al estudio de muchos temas, pero en este caso en particular de la Divina Comedia. Nos da mucho gusto recibirlo aquí en su casa. Bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Frumencio Urbano Mojica. Soy originario del estado de Veracruz. Nací en la ciudad de Cosamaloapan de Carpio, que está en la parte media del estado. Nací en 1934. Muy joven comencé a viajar y tuve el privilegio de conocer muchos estados de mi país. Nos da mucho gusto tenerlo, don Frumencio. Y bueno, pues ahora nos vamos de manera directa con el tema que nos ocupa. Él es una persona muy estudiosa, en particular, repito, sobre el tema de la Divina Comedia, del Dante Alighieri, y entonces preguntarle algunas generalidades. Primeramente, ¿quién era el Dante? ¿De qué siglo es? ¿En qué contexto vivió? ¿Qué problemas políticos había? Porque estos problemas políticos se reflejan en buena parte de su obra. Los que ponen el infierno son precisamente políticos, ¿no? Incluso papas de su época, que eran contrarias a la postura política que tenía el Dante, ¿no? Entonces, hablemos primeramente de manera breve sobre el Dante, quién era, de qué origen, digamos, era, las razones políticas y también el contexto, el siglo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Dante Alighieri nació en la ciudad de Florencia en mayo de 1265 y murió en 13 o 14 de septiembre de 1321. Murió en Rávena, donde estaba pues asilado por razones políticas, de que él había abandonado Florencia por los problemas políticos que existían, que lo obligaron a salir de allí. Se fue a Arezzo, luego a Bolonia y luego se fue a Rávena, donde lo recibió Guido de Polenta, que era el que mangoneaba, como se dice, ¿no? Así es. El lugar, ¿no? Lo comisionó en una ocasión adelante a este lugar es un gran balneario, bueno, lo comisionó y él ahí adquirió o se contagió de la malaria y al regresar a Rávena a los pocos meses murió. Muy bien. Sí. ¿Y cuáles eran los dos grupos fuertes que existían, digamos, en la política, que va a llevar al Dante precisamente a poner en el infierno a algunos de estos personajes? Los dos grupos que contendían políticamente en esa época en Florencia eran los güelfos, al grupo al que pertenecía Dante, y los gibelinos, que los apoyaba el Papa Gregorio VIII. Y bueno, para entender un poco el contexto de la época, tendríamos que saber quiénes eran los güelfos y quiénes los gibelinos, quiénes apoyaban unos, quiénes otros, y sobre todo el Dante, ¿a qué grupo pertenecía? ¿Qué nos puede decir al respecto de estos dos grupos? Bueno, Dante pertenecía al grupo de los güelfos, que iban contra la política imperante. Y el otro grupo se llamaba los gibelinos, que los apoyaba el Papa Bonifacio VIII. Entonces se desencadenaron luchas políticas y salpicadas también de religiosas, ¿no? Porque se mezclaban los asuntos, ¿no? Y pues Dante tuvo
que batallar en muchos lugares, tuvo peleas en Arezzo, tuvo en Pisa, batalló y él nunca mató a nadie, ¿no? Pero él batalló. Entonces se creó la enemistad en particular del Papa Bonifacio VIII y pues lo señaló y de ahí ya empezó el calvario de Dante, que empezaron a bloquearle todos los asuntos, ¿no? Pero él seguía con sus ideas, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Bueno, pues una vez que entendemos el contexto, que había dos grupos en pugna, podemos comprender al menos un poquito más acerca del porqué de bueno, al menos desde ese sentido político, de la Divina Comedia. Y entonces para ello, vámonos directo con la obra, con la Divina Comedia. Y para ello me gustaría preguntarle solamente de la primera de las tres partes. Estamos hablando del infierno. ¿Cómo es que llega en esta selva negra? ¿Qué edad tiene? Estas fieras que se encuentra al inicio, ¿qué simbolizan estas fieras? Y luego, ¿cuántos círculos hay, ¿no? Y algunas particularidades. No podemos, por cuestiones de tiempo, quedarnos de círculo en círculo, porque también queremos tocar el purgatorio y el cielo, ¿no? Y algunos temas, pero de manera general, ¿qué nos puede decir respecto del infierno? Bueno, la Divina Comedia es el poema más importante de la época medieval. Consta de 14.229 versos, divididos en tres partes: infierno, purgatorio y paraíso. Cada una de estas partes consta de 4.743 versos. Fue escrita en tercetos, pero el último terceto lo convirtió en cuarteto, ¿no? En el infierno él trata de... Bueno, yo entiendo el infierno como un libelo político, porque en él encierra a todos sus enemigos, tanto políticos como personales, como en el caso de Filippo Argente, que se negó a que regresaran a Dante a Florencia después que se habían calmado los ánimos. Hubo una junta muy grande donde pedían que Dante regresara a Florencia porque era una gloria de Florencia. Y Filippo Argente se negó categóricamente. Dijo que no, que él se oponía. Y Dante, para vengarse de él en lo que yo llamo libelo político, que es el infierno, ahí se refiere a Filippo Argente, diciéndole allá en un verso final, lo trató muy mal y le dice: anda, ve con los perros tus hermanos. Así dice la frase, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar en Rávena el 2017, y fui a la tumba de Dante. Y hay ahí además un gran museo donde se presentan muchos pasajes importantes y ponen ese de Filippo Argente como más representativo del infierno, ¿no? Entonces, para mí, que es un libelo político. Muy bien. El infierno. Ajá, y cuando llega precisamente, que se encuentra ahí, hay algunas fieras, ¿no? Sí. Que representan y que han sido muy interpretadas, sobre todo desde un sentido metafísico, por el cual puede mostrarse el por qué Dante llega ahí, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿A qué edad se encuentra Dante? Y todo lo que le lleva posteriormente a recorrer el infierno. Entonces quisiera, ¿qué nos puede decir, aunque sea de manera muy breve, de estas fieras? ¿Y quién es el que acompaña, ¿no? Y por qué, bueno, todos sabemos que es Virgilio, pero ¿por qué Virgilio lo acompaña en el infierno y en el purgatorio? Bueno, Virgilio lo acompaña porque pues era mantuano, era italiano, autor de la Eneida. Así es. Sí. Y Virgilio no había sido bautizado porque nació antes del cristianismo, y aunque haya muerto ya dentro del cristianismo, pero no fue bautizado.
Hay un verso muy importante en el canto cuarto del infierno donde se refiere a Virgilio, ¿no? Cómo fue que apareció ahí Virgilio y qué dice Virgilio de los personajes que están viendo ellos en el infierno. Las bestias aquellas simbolizan pasiones, pasiones con las cuales Dante aprovecha para tejer su Divina Comedia, ¿no? Que por cierto no se llamó Divina Comedia, sino nada más comedia. Luego el Boccaccio, el escritor latino, dijo, es tan grande este poema, dice, que merece un adjetivo grande. Vamos a llamarle divina. Y le llamaron desde entonces Divina Comedia. Así es. Esto es muy importante porque muchos libros que nosotros conocemos no tienen el nombre, o bueno, originalmente no tenían el nombre con el que ahora nosotros los conocemos. Ajá. Divina Comedia, por ejemplo, el libro de Metafísica, ¿no? La Metafísica. Aristóteles nunca le puso a su libro La Metafísica, ¿no? Eso es por su traductor y ordenador, clasificador de su obra, Andrónico de Rodas. Entonces, hay libros que van cambiando su nombre. Qué bueno que nos hace esta aclaración, muy bien. Y bueno, pues en el infierno hay 9 círculos, ¿no? Y que van como increciendo, ¿no? Van increciendo y cada vez van poniéndose los pecados capitales, etcétera, y van poniendo los diferentes, el Dante va poniendo a diferentes personas en cada círculo de acuerdo a los pecados que él considera como mayores o menores, ¿no? Bueno, el origen de esos círculos en la Divina Comedia los creó Dante por el caso de Beatriz. Él conoció a Beatriz a los 9 años de edad. Se casó esta mujer a los 18 años y murió a los 27. O sea, 27 entre 3 sale a 9. Entonces, 9 son los círculos del infierno. 9 las escabrosidades del purgatorio. Y 9 las esferas del cielo. Del cielo, sí. Sí. Del cielo. Que allá no son 9, círculos, 3, son sí, esferas. Sí, sí. Entonces, el número 9 jugó un papel importantísimo para Dante, ¿no? No obstante que Beatriz se casó con Simón de Bardia, se casó con él y Dante siguió con ese amor en la cabeza, ¿no? Claro. Entonces, cuando él murió, cuando Beatriz murió, Dante se casó con Gemma Donati. Donati viene de un círculo de gentes que manejaban la mitad de Florencia, ¿no? Entonces ella pertenecía a ese grupo de personas y Dante se casó con ella y tuvo hijos y tuvo descendencia, ¿no? Entonces los círculos salieron de ahí, de la vida de Beatriz, porque 9 por 3, 27, él dijo, voy a hacer eso en mi obra. Claro. Y se aferró y ninguna cosa le prohibió. Claro, muy bien. Y de hecho él escribe, ¿no?, que la primera vez que ve a Beatriz tenía 9 años. Y luego la vuelve a ver exactamente cuando se casa a los 18. O sea, él en su obra, en otro libro, él escribe que nada más la vio 2 veces. A los 9 y a los 18 años, exactamente. Sí, pero se enamoró, era su amor, digamos, idealizado. Muy bien. Bueno, pues... Estos datos él los consigna en La Vita Nuova. Así es. La Vida Nueva, ¿no? Ahí habla de eso. Sí, que es un libro muy delgado, es un libro muy pequeño, La Vita Nuova, La Vida Nueva, que podemos encontrar en ediciones populares, incluso. Es muy común ese libro. Y se lo recomendamos mucho a nuestra querida audiencia. Y bueno, pasemos entonces después del infierno, siguiendo este periplo, este camino, pues llegamos entonces al purgatorio, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué pasa?
digamos, lo sigue acompañando el gran poeta de la Eneida, ¿no? Virgilio, efectivamente, pero ¿qué hay ahí en el purgatorio? ¿Qué diferencia encontramos entre los que están ahí atormentándose, bueno, los están atormentando o sufriendo un tormento con respecto de los del infierno? ¿Hay alguna diferencia que podamos observar en el tormento del infierno con respecto del tormento del purgatorio? Sí, bueno, antes de que se separara Virgilio de Dante, aparece un poeta latino que se llamó Estacio, que los acompañó. Pero ya al llegar al purgatorio, Virgilio se retira, desaparece y sigue Estacio pocos cantos, ¿no? Acompaña a Dante porque llegó Beatriz en ese momento y dijo, pues yo ya no tengo que hacer nada aquí tampoco. O sea, la aparición de Estacio es de muy poco tiempo acompañando a Dante. En el purgatorio, Dante se extiende mucho en la filosofía escolástica. Habla mucho de los peripatéticos, de Aristóteles y de todos los filósofos griegos, ¿no? Mezcla ahí sus ideas religiosas, que el peripatetismo ya había sido incorporado a la cultura árabe por los grandes escritores árabes, ¿no? Entonces mezcla él todo eso y ya se olvida de aquellos tormentos tan grandes que vio en el infierno, ¿no? Y ya la cosa es un poco más calmada y siguen, ya conducido por Beatriz. Entonces podemos observar que en el purgatorio, digamos, los pecados, ¿no?, que cometen quienes se encuentran ahí, los pecados que cometieron no tienen el mismo calado que los que están en el infierno. Los que están en el infierno es una condena de por vida, bueno, entre comillas de por vida, porque ya están muertos, es una metáfora, ¿no? Es una forma metafórica de decirlo. O sea, para siempre, infinitamente o eternamente, por llamarle entre comillas. Y entonces, ahí están en el infierno, para siempre. En cambio, en el purgatorio, sobre todo, si observamos, los pecados son de orden cognitivo, intelectual, de razonamiento. Y claro, efectivamente, son personas que pues, son muy inteligentes, pensaron mucho, pero no eran de la cristiandad, ¿no? O en un momento dado lo fueron, pero cometieron algunos errores. Incluso podemos ver también errores de cuestiones de amor, ¿no? También encontramos ahí, recuerda de algunos detalles de fallas, pifias, yerros, ¿no? En cuanto al amor, ¿no? Eso sería el purgatorio, grosso modo. Muy bien. Ahí hay un cambio, hay un quiebre total, ¿no? Porque entra al infierno, sigue al purgatorio, círculos. Fíjense que el círculo tiene 2 dimensiones nada más. Sin embargo, llega a las esferas, que tiene 3 dimensiones, largo, alto y ancho. Es decir, hay volumen. Ya no hablamos solamente de las 2 dimensiones, hablamos de 3 dimensiones, por eso hay esferas. Pero ahí ya no puede pasar Virgilio, no puede pasar nadie. Porque al final de cuentas son personas que no están puros, ¿no? Que no fueron bautizados. Ni fueron bautizados. Pero para ello, primero atraviesan un río, ¿no? Ajá. Para no pasar con el coraje, el odio, que es el río del leteo. El olvido. El olvido. Entonces, una vez que han olvidado esto, pasan. ¿Estamos bien? Y una vez que llegan al cielo, ¿qué pasa ahí? Beatriz lo conduce y ¿qué va pasando? Pues allí Dante menciona a todos los prosélitos de Cristo, a todos los padres de la iglesia, ¿no? Y pues todo es júbilo, todo es amor, ¿no? Hasta que es entregado allá por Beatriz, allá en altas esferas. Y pues es donde Giovanni Papini dice que la Divina Comedia es una especie de Biblia,
porque refleja en sus páginas toda la grandeza religiosa del cristianismo, ¿no? Así es. Así es. Y mire quién lo dice, Giovanni Papini. Giovanni un Papini. hombre que, igual que Miguel de Unamuno, tuvo en su existencia intelectual un gran conflicto. La mitad de la obra de Giovanni Papini son libros, digamos, como Gog y Magog, bueno, Sí. Gog, el libro negro, el diablo, mientras que la otra parte son libros pues muy totalmente católicos. Entonces Así un es. conflicto Un conflicto existencial en la vivió él, religión, vivió. igual que Unamuno, ¿no? Con su Igual que gran Unamuno, obra. sí, vivió. Que lo Vivieron. plasman del sentimiento trágico de la vida. Así Unamuno. es, vivieron verdaderas tragedias ellos. Sí, sí, pero aquí nos llama la atención sobre todo lo que dice Giovanni Papini, porque esta idea va a llegar también mucho a nuestra época, ¿no? La Divina Comedia, que representa este periplo, este viaje del hombre cognitivamente hablando, intelectual, por estos círculos, hasta llegar al cielo, etcétera, que tiene que ver con la imagen que nosotros nos hemos creado, tanto del infierno, como del purgatorio, como del cielo. Así es. ¿Cuál es la idea que tenemos hoy en la cristiandad a nivel mundial de estos tres, digamos, espacios? Esa, la Sí. que nos dejó el Dante. La que nos dejó el Dante. ¿Qué nos así puede es. decir al respecto? Pues que sigue ejerciendo influencia tanto en la política como en la religión. Dante puede decirse que está vivo, Claro. sí. No obstante que hay biógrafos que ven en él un ateo, un ortodoxo, un hereje, un cristiano, pues la Divina Comedia en sí refleja muchas situaciones, algunas embarazosas, ¿no? Otras aceptables, ¿no? Pero es un libro maravilloso que hay que leerlo. Definitivamente, para entenderlo hay que leerlo, pero antes hay que leer a los filósofos griegos, antes de leer la Divina Comedia, porque si no, no la entendemos. Sí, ahorita que menciona eso nuestro querido invitado, yo la primera vez que leí la Divina Comedia, yo tenía 12 años, la primera vez. No le entendí, pero sí le entendía fragmentos, a pedacitos. Y yo tenía un cuaderno, bueno, les invito a mis queridos personas, hombres, mujeres que nos escuchan como audiencia. Yo tenía un cuaderno, igual que un amigo entrañable, teníamos un cuaderno, y iba apuntando todas las palabras que no entendía. Todavía hace poco lo hacía. Palabra que no entendía la apuntaba, la buscaba en un diccionario y buscaba y escribía qué significaba, ¿no? Y entonces el de la Divina Comedia arrasó, porque no entendía. Pero se recomienda mucho, y después la buscaba y eso me fue dando un glosario, ¿no? Con el tiempo. Pero bueno, se recomienda mucho, no sé usted qué opine, leer un libro que tenga aparato crítico, es decir, que las notas de pie de página puedan ir aclarando lo que uno está leyendo. Hay una obra, por ejemplo, bueno, hay diferentes editoriales. ¿Cuál podría recomendar usted? Bueno, yo me inclino por una edición de Argentina en español, está traducida en verso, como si dijéramos, es una fotografía en español de la Divina Comedia en italiano, porque Dante escribió en italiano, no en latín como se acostumbraba, ¿no? Así es. Que incluso hasta le criticaban mucho, ¿no? Porque usó el italiano. Esa edición está en verso. La dio a conocer el siglo XVIII, no, el XIX, don Juan de la Pezuela, conde de Cheste, en España. Es un libro que son dos volúmenes. Es maravilloso, tiene una estructura fantástica. Es como si un italiano leyera la Divina Comedia. Así sucede en español. Estamos leyendo la Divina Comedia en español y interpretándola en italiano. Muy bien, pues es muy interesante.
Hay muchas ediciones, conozco varias, hay muchas ediciones que podemos leer en verso, también hay algunas incluso ya está en prosa. Sí, se recomienda en verso, obviamente, y que tenga el aparato crítico para que pueda uno ir entendiendo. Aparato crítico es lo que la gente llama notas a pie de página, ¿no? Es aparato crítico. Bueno, pues nos ha dado mucho gusto tener aquí, tenerlo de invitado el día de hoy. Por cuestiones de tiempo, bueno, se va muy rápido en televisión. Sin embargo, esperamos que en otro momento podamos platicar de este u otros temas al respecto, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por su visita. Claro que sí. Y a ustedes no me queda más que darles las gracias por su atención y nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Hasta entonces.